Capítulo 5. Volviendo a casa. Cuando decidí que había ido lo suficientemente lejos y había pasado suficiente tiempo en el lugar que llaman Tíbet, este lugar en los reinos del norte de la India, en la montaña del Himalaya, tenía 26 años. Llegó el momento de regresar a casa y comencé este largo viaje de regreso. Sabía que podía encontrar mi camino. Había grabado en mi mente de forma indeleble cada parte de mi viaje y regresaba rápidamente, deteniéndome con menos frecuencia y por periodos más cortos. El viaje de regreso a casa es siempre la mitad de largo que el de ida. Tenía muchas ganas de volver. Esto no es inusual en un viaje. Ustedes mismos lo han experimentado. Hay una sensación maravillosa y vigorizante cuando sales de casa y sientes como si pudieras conducir y caminar para siempre. Luego llega un momento en el que has dormido lo suficiente en suelos ásperos y en suficientes playas extrañas y deseas volver a casa. Es natural que los humanos quieran estar donde nacieron o con el grupo de personas al que están apegados. Así que hablaré un poco sobre esto, porque muchos de ustedes en el mundo occidental tienen esta idea de viajar incesantemente como una forma de entretenerse y es perjudicial en alguna manera que lo estén usando. Título: Toma nota. Viaja para superar tu cultura. Mentalidad. Hablemos un poco sobre el viaje del rito de iniciación. Este es el tipo de viaje que emprendes después de dejar la escuela o la universidad, cuando dejas la seguridad financiera del nido seguro de tus padres y los rostros que conoces desde hace mucho tiempo y te vas, tal vez a una parte del mundo donde nunca has ido. Muchos de ustedes han hecho esto o lo están haciendo ahora. Este tipo de viajes son magníficos para la mente, porque no te das cuenta de lo que te ha hecho tu condicionamiento hasta que entras en una ciudad donde la gente tiene un conjunto de valores completamente diferentes, o hasta que ves gente por encima o por debajo de tus estándares, a lo que estás acostumbrado, aunque los occidentales generalmente no experimentan esto. No es hasta que te encuentras con estas diversas manifestaciones de experiencias de vida que comienzas a ver dónde encajas en el rompecabezas. Y muchos seres que permanecen en su mundo occidental, metidos en sus casas con bonitos coches, no entienden cómo están condicionados. Quizás estás leyendo este libro sin darte cuenta de cómo has sido condicionado en tu cultura, en tu ciudad, en tu familia. La gente cree que lo que saben es correcto y esto provoca estrechez de miras, juicios moralistas hacia los demás y miedo a la expansión en el nivel de la conciencia. El viaje que emprendí en los primeros años de mi vida me mostró dónde me había limitado, donde no entendía la verdadera magnitud del planeta en el que vivía y cuál era la verdadera magnitud de la gama de experiencias que estaban disponibles para mí. Había pasado mucho tiempo con yogis que eran capaces de cosas que los seres humanos no eran capaces de hacer. Eran capaces de manifestar objetos, eran capaces de vivir, en su mayoría desnudos, en condiciones que habrían dejado helado a cualquier otra persona. Comencé en este momento, lugar y en esta excursión aventurera a comprender aún más la mente humana. De hecho, es cierto que deseaba pasar el resto de mi vida en ese lugar, pero como dije al principio de esta sección, hay una razón por la que las personas desean estar con familiares y amigos y en el lugar donde habían nacido. Nacieron en este lugar por una razón y nacieron con esa gente por una razón. Título: Tu plan natal, tu composición kármica, por así decirlo. ¿Te introduces en esa familia en particular? ¿En esa región en particular y en ese sistema de valores en particular? Por eso siempre te sientes atraído a volver a lo que sabes. No es hasta que hayas hecho el trabajo y llegues a comprender para qué fue diseñada esa vida que eres verdaderamente libre de seguir adelante. Algunos de ustedes dejarán a su familia natal llenos de deseos de alejarse de ellos debido a sus costumbres venenosas o a sus actos ignorantes, y sin embargo siempre estarán reaccionando ante ellos. Incluso cuando vayan a un lugar nuevo
y creen un nuevo lugar, una nueva vida. Tu familia de origen siempre te afectará, ya sea en las cosas que haces o en las cosas que te resulten aborrecibles. Esto no es libertad. Esto es libertad del cuerpo, pero no es libertad de la mente. Y esto es lo que busco transmitir en estos textos. No importa dónde esté tu cuerpo, importa dónde esté tu mente. Si tu mente es libre, si tu mente está alineada con el amor y si tu mente es consciente de lo que eres, un ser espiritual que tiene una experiencia física, entonces tienes libertad. Pero deberías comprender este principio, y es un largo camino, no hay duda de ello. Leer un libro no te bastará. De hecho, la lectura rara vez lo consigue. La lectura no es la forma de aprender, es a través de la experiencia que se aprende. Tu familia, a partir de una sabiduría que no es tuya, pues la mayoría de ustedes no están viviendo de forma sabia. La mayoría de ustedes no vive dentro de la sabiduría. Están viviendo dentro de la ignorancia y el condicionamiento. Un viaje, una excursión a lo desconocido, es una manera maravillosa de comenzar a comprender tus limitaciones y tu mente condicionada, porque te encontrarás con seres que tienen visiones del mundo completamente diferentes y sistemas de valores completamente diferentes, y comenzarás a comprender que la tuya es simplemente una opción entre muchas. Cuanto más viajas, más lejos llegas, y a cuantas más culturas conoces, más te das cuenta de que tu cultura no es real en ese sentido. Tu experiencia como humano es real, como son reales las experiencias de los humanos alrededor de tu planeta. Esto es lo que deseo explicarte, que no son los elementos de tu cultura, los automóviles, las casas, los trabajos y las carreras en las que estás obsesionado por el mundo occidental, los que tienen importancia. Este significado está en las experiencias humanas de amor, creatividad, alegría y compasión, con aprecio por esas experiencias agregadas a la mezcla. Ahora bien, puede que esto no parezca cosa muy de intelectuales. Tu mente occidental aprecia el intelecto, el lado masculino de la mente, pero eso se debe a que tu cultura está engañosamente desequilibrada y no te das cuenta. ¿Crees que esto es normal? Hay destrucción del medio ambiente, hay una falta de aprecio por los niños y las mujeres, a pesar de que se les otorga derechos legales dentro de tu sociedad. Todavía falta honrar y apreciar verdaderamente a estos sectores de la sociedad. Existe una negativa a brindar igualdad a las personas de color. Estas son algunas de las áreas de tu sociedad que necesitan ser analizadas. Y estas son algunas de las áreas de las que hablo en este libro para que puedas comprender la vida que yo llevé y las implicaciones en la vida que tú estás llevando. Muchos de ustedes piensan que no tengo nada que ver con sus vidas, pero están equivocados. Toda su sociedad se basa en mentiras sobre quién soy y qué significó mi vida. Así que debo de construir esto para ustedes. Debo ayudar a aclarar sus mentes. Eso es algo que me siento atraído a hacer, porque muchos de ustedes están trabajando bajo graves conceptos erróneos. Donde quiera que vivas, ahora es donde se supone que debes estar. Y si sientes que eres incapaz de hacer cambios, si sientes que estás atrapado en una red de condicionamiento, que estás más allá de tu control para cambiar, o más allá de tu control para turno, te sugiero que te vayas de viaje. Ahora bien, esto podría tener que ser un viaje limitado si apoyas a mucha gente con su labor. Sin embargo, les sugiero que hagan un viaje a algún lugar al que siempre hayan querido ir. No como turistas, no como un turista occidental en busca de 5 estrellas, como muchos de ustedes intentan. Haz un viaje a un lugar que te interese. Embárcate en un viaje a algún lugar que siempre te haya atraído. Quizás te sientas atraído por una cultura diferente, quizás por una ciudad en particular, quizás por una forma particular de expresión, una comunidad artística, algo como esto, o quizás por un ashram o una comunidad religiosa. De todos modos, sal de tu vida por un mes. Organízalo como sea necesario.
No podrás explicárselos a aquellos seres que viven la vida contigo. Simplemente tendrán que lidiar con sus vidas sin ti. Y esto también es a veces un beneficio para los seres que se han vuelto tan apegados entre sí que no tienen libertad. Si tienes dependientes económicos, haz lo mejor para que puedas mantenerlos durante ese mes. Es posible que tengas que posponer tus facturas por un tiempo y decirle a la gente que debes tomar un tiempo para tu salud mental. Pero te sugiero que hagas esto. Inmediatamente escucharás voces que gritan que esto no puede hacerse. Pero te sorprenderá el efecto de ese viaje. Te sorprenderá el efecto de esta separación con los seres allegados. Quizás es por eso que estás escuchando esto. Sabes que no eres visto, ni siquiera por ti mismo. Esto es algo en lo que recomiendo que piensen aquellos que están estancados, aquellos que leen este libro y empiezan a tener una idea de que están condicionados y no se ven a sí mismos con claridad. Quizás se pregunten ¿por qué emprendí un viaje como este? Fue para iluminarme a mí mismo y también para darme cuenta del llamado del hogar, el llamado de la tribu en el que nací, porque allí era donde radicaban mis lecciones. Tuve que hacer mi trabajo en este entorno particular, y muchos de ustedes deben hacer su trabajo en sus entornos familiares, aunque sus familias occidentales a veces estén dispersas por todo el planeta. Puedes hacer el trabajo del perdón y el trabajo de la trascendencia en la mente. Hablaré de esto más adelante, pero esta es una nota para que empieces a pensar en ello. Empieces a pensar por qué estás en el lugar donde te encuentras y qué lecciones tienes por delante. ¿Qué tienes que aprender en la tribu en la que naciste? La tribu que has creado a partir de tu propia familia. Título: De vuelta a casa. De hecho, me aventuré de regreso a través de los pueblos y ciudades y por los caminos que había encontrado anteriormente en mi viaje. Pero el viaje fue mucho más rápido. No me senté y observé tanto. Viajé con un propósito y ese era el llegar a casa. Entonces esta caminata fue mucho más corta. Había acumulado algunos fondos a través de diversas actividades que había realizado cuando estuve instalado en breves periodos. Había trabajado duro, había estudiado mucho y había meditado mucho. Pero a veces también había trabajado por dinero y siempre había elegido recibir pagos en una moneda internacional de oro o plata. Así que tenía una pequeña provisión de fondos para llegar a casa y no tenía que pasar las semanas que venía trabajando. Anteriormente tuve que financiar mi viaje. Regresaba con algunos ahorros y los dispersé con mucha moderación. Como resultado, cuando llegué al puerto en el que se considera el Golfo Pérsico, estaba bastante demacrado y decidí pasar un tiempo allí. Este puerto es hermoso, como dije antes, y decidí montar un pequeño lugar de descanso allí. Hacía calor, así que necesitaba algo de refugio. Empecé a trabajar de carpintero en este lugar. Yo tenía talento en estas habilidades. Durante un periodo de 2 meses, yo descansé y gasté algo de dinero en comida para recuperar fuerzas, porque no quería llegar a casa tan demacrado como estaba. Parecía uno de esos ascetas indios. Mi cabello había crecido largo y rebelde. Mi barba era larga y espesa. Empecé a arreglarme un poco más, de acuerdo a cómo los seres estaban acostumbrados a verme, y comencé a engordar un poco. Mi estructura era naturalmente delgada y musculosa, por lo que no ganaba peso fácilmente, pero trabajé bastante duro moviendo madera y empuñando un martillo, así que desarrollé músculos. Me sentí bien por esto. Fue bueno parar. Era bueno hacer un viaje extraordinario y era bueno volver al mundo, por así decirlo. En gran medida, había estado en un viaje de la mente y la conciencia, y ahora sentía que necesitaba regresar a mi cuerpo físico, a mi mundo, porque sabía que tendría trabajo físico que hacer en casa. Sabía que necesitaba estar arraigado en la tierra y en la vida ordinaria de los seres. Así que esto fue el comienzo del viaje de regreso al cuerpo y de regreso a mi mente ordinaria, mi conciencia ordinaria, aunque mi conciencia había cambiado considerablemente en este viaje. Había aprendido prácticas y principios que eran diferentes de los que había llegado a comprender en mi juventud, y tenía la intención de recuperarlos para ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas. Continué mi viaje después de mi respiro de 2 meses en esta maravillosa ciudad portuaria. Regresé al tren de camellos en el que había viajado una vez.
El hombre con el que viajé originalmente en esta caravana no lideraba esta vez. Él estaba haciendo otras cosas al otro lado del camino. Así que su hijo lo dirigió y formamos una amistad similar. Esta familia era obviamente de naturaleza elevada, intelectual y de amplios conocimientos debido a sus viajes, y el hijo era una alegría tan grande como lo había sido el padre. Nos detuvimos nuevamente en el oasis. Ahora bien, esto no estaba bajo mi control, por lo que los días que pasamos allí fueron los mismos de antes, 3 o 4 días en cada uno. Me di cuenta de que esta era la vida familiar y social del viajero en caravana. Tenía una esposa en uno de estos lugares, por lo que era natural que quisiera estar allí y no trabajar todo el tiempo. Disfruté de estos lugares una vez más. Fue una especie de regreso a casa, regresar a estos entornos familiares y ver que la vida de la persona había continuado de manera idéntica. Asimilé esto. Lo tomé en mente. Comprendía que la vida de las personas seguía siendo la misma, a menos que se les impusiera un cambio drástico. Título: Recuerde, cambie la mentalidad para aliviar el sufrimiento. Cuando miras tu vida, debes comprender que no puedes cambiarla sin un gran esfuerzo mental. Puedes cambiar tu ubicación física, puedes cambiar de ropa, puedes cambiar de trabajo y puedes cambiar de pareja, pero a menos que cambies el proceso interno de percepción, no puedes cambiar el exterior, porque el exterior refleja quién eres. Esta es la razón por la que la vida de la mayoría de las personas sigue igual, aunque puedan estar muy irritadas por cómo ven las cosas o por todas las lecciones que siguen regresando. Hasta que comprendas este principio, que tu vida es un reflejo externo de tu condición interna, y si deseas cambiarla debes cambiarte a ti mismo, debes cambiar tus percepciones y tus juicios, y debes cambiar tus odios y tus miedos, no cambiarás la manifestación exterior. Esto fue algo que también me di cuenta cuando me aventuré a casa a través de estos lugares. Me di cuenta de que debido a que insistí en cambiar de opinión, pude cambiar de vida. Hubo pocos seres que encontré en el camino que realmente comprendieron esto. Por supuesto, los sabios de Oriente sí lo hicieron y me enseñaron cosas más profundas que eso. Entendieron este principio, pero estaban completamente felices con sus vidas, porque sabían que si tenían la opción, podían cambiarla de la forma que desearan. Estaban contentos en el lugar donde se encontraban, estudiando sus conceptos y prácticas espirituales. Las vidas ordinarias de los seres que presencié en el camino a casa diferían de las que los sabios, en que la mayoría no estaban contentos. La mayoría estaban amargados por cosas triviales dentro de sus familias, por las rivalidades o los vecinos. Fui testigo de muchas discusiones, peleas, infelicidades, mucha tristeza y sufrimiento. Me tomé una nota para reforzar la creencia que tenía en que podía ayudar a las personas a salir de sus tristezas, de sus restricciones y de sus formas limitadas de pensar. Este era el proyecto que estaba planeando cuando regresé a casa, así que siempre lo tuve en mente. Siempre me centré en esa realidad particular, esa forma particular de expresión y sufrimiento. Sabía que la gente no se estaba divirtiendo y sabía que podía cambiar eso. Sabía que podía ayudarlos en ese viaje. Regresé al puerto de escala y a los pocos días fui recibido muy calurosamente cuando llegó mi amigo. Se había preguntado qué me había pasado y nuestro encuentro fue el de 2 hermanos separados hace mucho tiempo. Él retrocedió, me tomó por los hombros y comentó cómo me había convertido en un hombre. Yo era joven cuando me vio por última vez, pero mi largo viaje, que duró aproximadamente 2 años y medio, me había transformado. Vio la sabiduría en mis ojos y la fuerza que había desarrollado en mi cuerpo durante el largo, físico y traumático viaje. Me entrené mucho en la historia de las pruebas y tribulaciones, pero caminar y viajar durante esa cantidad de tiempo a través de terrenos tan difíciles, desiertos cálidos y territorios montañosos, había desarrollado una estructura y una musculatura que eran bastante impresionantes cuando regresé. A pesar de mi naturaleza delgada, la estructura subyacente era fuerte. Yo era un hombre cambiado y él pudo ver eso cuando nos conectamos una vez más. Pasamos 2 días haciendo lo que harían los hermanos al reunirse: comer. Le conté las cosas que había aprendido.
Siempre había disfrutado mi visión del mundo y estaba cautivado con esas cosas. Estas prácticas yógicas que yo había llegado a comprender. Prestó gran atención y quedó absorto cuando le escribí todas las cosas que había aprendido y todos los lugares en los que había estado. Él se había considerado muy viajado hasta que regresé de mi viaje y entonces se dio cuenta de que yo era un ser muy viajado y que en comparación él era sedentario. Bromeamos un poco sobre esto. En ese momento me estaba poniendo nervioso, preguntándome si Mari me habría abandonado, si se habría juntado con algún otro hombre. Tuve algunas visiones en mi mente de ella encontrándome con un bebé en su cadera y un niño pequeño en su mano. Pero sabía que eran meras fantasías de los miedos que se manifestaban en mi mente. Así que me discipliné para no ir a ese lugar.